Nacionalización del cobre. El 21 de diciembre de 1970, el presidente Salvador Allende propuso una enmienda constitucional que estableciera el control estatal de los recursos mineros, principalmente el cobre. Con esta medida, Allende buscaba que Chile alcanzara la independencia económica del país a través de su principal recurso, el cobre, que el líder socialista llamaba el sueldo de Chile. En julio de 1971 se aprobó la nacionalización del cobre, que representaba 75% del total de las divisas chilenas. Se trataba de recuperar los recursos que habían sido saqueados por las transnacionales extranjeras, principalmente estadounidenses. A partir de la nacionalización de la industria minera, se registró un aumento sostenido de la producción de cobre, que subió de 650.000 toneladas en 1970 a 735.000 toneladas en 1973. Chile, nacionalización del cobre. De las principales informaciones, Siria ya forma parte de la Convención Internacional sobre Armas Químicas. De esta manera avanza en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto que vive desde hace 2 años. Demócratas y republicanos siguen sin ponerse de acuerdo sobre el aumento del techo de la deuda en Estados Unidos. El plazo para llegar a un consenso vence este jueves. Un fuerte sismo y 2 réplicas sacudieron el centro de Filipinas. Hasta el momento se reportan 6 muertos y se descarta peligro de tsunami. Otro grupo de migrantes es rescatado en las costas de Italia. Crecen las exigencias a la Unión Europea por una solución a la crisis migratoria en la región. Alerta en México por el brote de cólera que afecta a varias regiones del país. Las autoridades reportaron 159 casos y confirmaron la muerte de una persona. Los detalles de estas y otras informaciones en próximos espacios de Telesur. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En el panorama internacional hay una continuidad de los temas de la semana pasada, pero hay variantes interesantísimas. No obstante, aunque la reiteración en este caso no desgasta el concepto, hay que volver sobre el cambio. Y el cambio son los acontecimientos en Siria. Tal como habíamos señalado tantas veces, en Siria, el padre del actual mandatario era un aguerrido piloto de caza. Esto me trae a la memoria algo que dijo un alto jefe israelí, que era un ex piloto de la Fuerza Aérea, la legendaria Fuerza Aérea israelí, y lamento, no voy a nombrar a nadie para no cometer un error, porque en esto una vez que se dijo, no hay manera de borrarlo. Pero este hombre dijo, si en el Medio Oriente nos dejaran negociar a los pilotos, a los aviadores, ya hace décadas que hubiéramos tenido la paz. Esa es una cita textual, histórica. Déjennos negociar a los pilotos y tendremos paz en el Medio Oriente. Y están anunciando un flash del movimiento sísmico en Filipinas, del cual el Departamento de Prensa dio los detalles, pero tal vez podamos darle la primicia en el momento en que lo conectemos. Atención, señor director, por las dudas. Está situado en la isla de Cebú y eventualmente podríamos colocar algo de esto. Bien, vuelvo al tema.
el padre del actual presidente de Siria, un aguerrido piloto de caza. Él, un pacífico médico oftalmólogo que vivía estupendamente en Londres, una hermosa dama, la primera dama actual, en un estatus absolutamente envidiable, dirían algunos, y de pronto le dijeron, tienes que venir, hay que hacer frente como generación de relevo a esto. Dijeron, bueno, este no tiene experiencia militar. Bueno, una cosa es no tener experiencia militar y otra cosa es no tener concepto de lo que es el mando, de lo que son las doctrinas. Con un padre militar lo debe haber recibido desde niño, pero eso se adquiere si se tiene genéticamente lo que hay que tener. Resultado, lo que dejó el padre como comandante en jefe es una estructura militar moderna, pero además una cadena de mando que responde a eso, a sus mandos naturales, como decían aquellos legendarios comunicados de Campo de Mayo en la Argentina, ¿no? Y en este sentido, para sorpresa de muchos, esto no se ha caído a pedazos. Este no es un país de tribus como lo era Libia, donde la verticalidad del mando del coronel Gaddafi, formado también en las mejores escuelas militares como la de Sandhurst en Inglaterra, no obstante, traicionaron a su alumno cuando dejó de tener interés geopolítico y económico, porque hay que ver que el coronel Gaddafi, en términos beisboleros, pichó millones de dólares a todos los ex amigos que después lo abandonaron. El caso en Siria se transforma, pero además no hay que olvidar que la flota del Mar Negro, de la Federación Rusa y otras de interés, tienen un puerto en el noreste de Siria, que no están dispuestos ni a perderlo, ni a permitir que se descalabre el inestable, pero controlable espectro político-militar del Medio Oriente. Además están demasiado cerca del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces todos estos pequeños estados multimillonarios, pero que necesitan pagarle protección a Estados Unidos y a todas las potencias occidentales, no tan pequeño obviamente Arabia Saudita, ¿no? Pero también necesita la protección, están jugando a lo que diga el plan geopolítico de Washington. Pero ese plan geopolítico no funciona en el análisis si no tenemos en cuenta una variable fundamental, que es la simbiosis que hay entre la política de Washington y la política de Tel Aviv. De manera que este es el otro elemento a tener en cuenta. Ahora, hablando de Arabia Saudita, es tiempo del peregrinaje, ¿no? El Hajj. Y en este sentido, todo musulmán tiene 5 fundamentales deberes en la vida. El no menos importante de todos, aunque todos los 5 son importantes, ¿no? Como hacer ayuno, dar limosna, orar, dar ante todo y primero testimonio de fe y de tener condiciones económicas y de salud adecuadas, tiene que peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida. Muchísimas veces le hemos dicho, la Meca y Medina son los lugares más sagrados, están bajo la custodia de la familia saudita, y el tercero es el monte del templo en Jerusalén. Eso ya es arena de otro costal, y ciertamente no queremos ser irrespetuosos con la metáfora, ¿no? Pero ciertamente es otro punto tremendo en los roces, ¿no? Hablando precisamente de Israel y los palestinos, por ejemplo. Porque por mandato de las Naciones Unidas, el mismo organismo que creó el Estado de Israel cuando fue necesario crearlo, la ciudad de Jerusalén tiene un estatus internacional, no como dice la ultraderecha israelí, nuestra eterna, única e indivisible capital. Jerusalén oriental le corresponde a los árabes y a los palestinos. Quien se lleve por delante eso seguirá generando causas para una inestabilidad permanente. Pero bien, hablábamos de los fundamentales deberes de un palestino, y en este sentido veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y esto supone ir a la Meca, y la Meca no es lo mismo que Medina, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. Ahora, esta es la realidad en lo que les decía de Siria. Se dice que esto es el derribo de un avión de la Fuerza Aérea de Siria, no este estallido que tenemos en primer plano, sino algo que vimos ahí fugazmente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que por enésima vez, en esto que es descarada propaganda de guerra, las agencias internacionales nos dicen,
No hemos podido comprobar de forma absoluta la veracidad de esto. Lo hemos tomado de la página web de una ONG. Bueno, Eva, Allahu Akbar, le hemos dado un avión. Allahu Akbar. No es nada fácil. Bueno, ahí tiene una trayectoria previsible, ¿no? Pero no es nada fácil seguir un avión jet con un teleobjetivo. Ahí sí se puede interpretar como la caída. El despliegue en el teatro de operaciones es bastante complicado, pero las fuerzas del gobierno tienen el control. Y no hay manera de aplicar en Siria hasta este momento lo que hacían las fuerzas asesoradas, pagadas e incluso acompañadas por mercenarios de todo tipo, bien pagados en dólares, como lo hacían en Libia. Esto que estamos viendo se supone que es en Deraa, las afueras de Deraa, y una vez más dicen, hemos sido incapaces de verificar de manera independiente el contenido de este video, que fue obtenido de una página web de una ONG. Cualquiera sea el caso, la realidad aquí es que los rebeldes sirios tienen ahora al menos con qué dispararle a los aviones cuando vuelan bajo, ¿no? Porque se trataba de artillería, de ametralladoras, no de cohetes. Y aquí un oficial del ejército sirio dice, las unidades del ejército árabe sirio están llevando a cabo un asalto con unidades blindadas, una táctica rápida para sacar a los terroristas de sus guaridas y evitar el enorme número de bajas que están teniendo en sus rangos superiores. No, la vamos a afianzar. Lo que queremos son evitar las bajas de los civiles. En suma, el ejército sirio no solo contraataca bien, sino que retoma dos suburbios importantes de Damasco que estaban en manos de los rebeldes. Los combatientes, entre ellos algunos chiitas libaneses del movimiento Hezbollah e iraquíes respaldados por tanques del ejército sirio, registraron al Tiabiyah y al Huseyniyah, un campo de refugiados palestinos en busca de focos de resistencia, dijeron las fuentes. Fallecidos hay de sobra, heridos también, y fortalecidos por divisiones en la oposición, la posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos más lejana debido a la buena diplomacia de la Federación Rusa. El presidente Assad ha intentado reforzar su control en áreas del centro del país y sobre todo a lo largo de las autopistas que van al sur y al norte del territorio, así como obviamente en la capital y sus alrededores. Una zona importante de operaciones para sus aliados. Las versiones que nos llegan son bastante parcializadas, según la agencia y la fuente. Pero los dos suburbios se ubican cerca de Sayida Zainab, el distrito donde se ubica un santuario chiita, y los combatientes de Hezbollah e Irán lo usarán como base para desplegarse en el sur de Damasco. La guerra que estalló hace 2 años y medio ha causado ya la muerte de no menos de 100.000 personas y obligó a millones a desplazarse de sus hogares hacia campos de refugiados en países vecinos. Ustedes recuerdan que esto había comenzado con una serie de manifestaciones pacíficas contra las 4 décadas de la familia Assad en el poder, pero es muy difícil que esto esté terminando, ¿no? Y Irán, chiitas y Arabia Saudita, en su mayoría suní, apoyan los bandos enfrentados, mientras que Rusia ha bloqueado los esfuerzos de otras potencias para apartar a Assad del cargo. Bueno, lo que ha bloqueado es una intervención descarada al efecto demasiado parecida a la de Libia, ¿no? Y no es solo Rusia, pero sí hizo el balance necesario. Como vemos, lo que eran unas bellísimas, modernas y progresistas ciudades están reducidas a esto. Carros incendiados, disparos de morteros, incluyendo una serie de morteros que cayeron cerca del hotel donde se ubican los inspectores que deben comprobar si hubo o no la utilización de armamento de tipo químico. Que lo hubo parece no haber duda. El asunto es quién se lo dio a quién y quién fue el que lo usó.
Ahora bien, hemos censurado algunas imágenes porque hay una tendencia, no porque fueran fuertes, sino porque hay una tendencia suspicaz de parte de estos camarógrafos de sacar el nombre del hotel que corresponde a una famosa cadena. Es como si estuvieran diciendo, me atiendes en tu hotel y yo te muestro en el satélite. No es nuestro estilo, así que lo hemos censurado. Eso, lo que estamos mostrando es el drama humano. Según un funcionario de la ONU, cayeron una ronda de morteros cerca del hotel, además, ¿no? Esto es Idlib, Siria. Y aquí tenemos una conferencia de prensa en Damasco, después que estallaron 2 carros bombas muy cerca de la televisión oficial. Se reportan explosiones en la capital de Siria, y los puntos del atentado fueron la sede de la radio televisión siria, la agencia árabe siria de noticias SANA y el hotel al que hacíamos referencia. Mientras tanto, en Londres, el secretario de Estado John Kerry y el enviado de la ONU por la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, mantenían ahí los necesarios contactos. Mientras se realizaban este tipo de declaraciones vía satélite, de acuerdo a la versión de prensa latina, solo se han reportado daños materiales y en todos los puestos de control fronterizo paralizaron el tráfico para fiscalizar los vehículos. La nación árabe vive el asedio de grupos irregulares apoyados por fuerzas de Estados Unidos, entre otros. Y el embajador de Siria en Venezuela, Ghassan Abbas, refirió en agosto pasado que en su país operan 100.000 mercenarios que integran 1.200 grupos terroristas. Lo que les decía, secretario de Estado Kerry, en Londres, con el enviado de las Naciones Unidas y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi. El presidente Assad, dice Kerry, ha perdido la necesaria legitimidad para ser capaz de tener una fuerza cohesionada, que pueda reunir al pueblo de su país. Y está claro que si implementamos las decisiones de Ginebra, el propósito es tener una conferencia ahora y tiene que ser un gobierno de transición el que se encargue de esto. Es decir, Kerry, siempre llevando agua para su molino, urge fijar cuanto antes la fecha de Ginebra II. Mientras que Brahimi decía, estamos de acuerdo en un 100% que no hay una solución militar en Siria, no la puede haber, no la habrá. Una solución política, si todos se ponen de acuerdo y trabajan por esa solución política. Bueno, nadando y cuidando la ropa los dos. La residencia protocolar del canciller en Lavrov, en Moscú, recibe aquí a la canciller de Honduras, Mireya Agüero, y aprovechando la rueda de prensa se refiere a los temas de la actualidad. Historia de nuestras relaciones bilaterales. Un capítulo que vemos una semana. Hemos visto con muchísimo agrado. Durante décadas el desarrollo de nuestras relaciones se restringía por unos estimados miembros de la delegación. Entrando al tema que es el eje de nuestro dossier de hoy, el canciller Lavrov dijo, todo día estamos poniendo énfasis en las conversaciones de Ginebra. Estamos creando adicionales condiciones fértiles para la continuación de esta sangrienta guerra, si no hacemos lo propio para frenar de una vez lo que está generando este conflicto ya demasiado largo y demasiado sangriento. Lo que están logrando algunos es apoyar a las fuerzas más extremistas y radicales. Y luego otra pregunta dijo, hemos sostenido conferencias, creemos que la fundamental en este tema de Siria debe ser reunida lo más rápido posible, y el principal obstáculo es la inhabilidad de nuestros socios para crear condiciones para un verdadero diálogo. Ginebra es necesario, pero el gobierno también tiene que contribuir, y los demás que están alimentando este conflicto, encontrar maneras de finalizar esta crisis. Fluido, independientemente de que en los últimos años...
Dicho esto, había otras latitudes. En Bucarest, Rumania, los jóvenes estaban manifestando a favor del gobierno de Siria. Expatriados de Siria se reúnen para protestar en apoyo al presidente al-Assad. Los miembros de la comunidad siria en Rumania se reunieron en el parque de la capital, Bucarest, ayer domingo, para expresar su apoyo a su presidente. En señal de patriotismo, incluso tenían la bandera pintada en sus rostros. La bandera también apareció en sombreros y diademas. Los manifestantes cantaron canciones y ondearon banderas sirias y se manifestaron con fotos de Assad. Estamos en contra de cualquier tipo de guerra, incluyendo un ataque externo contra Siria. Estamos en contra de los terroristas que matan a la gente en Siria. Apoyamos a las Fuerzas Armadas de Siria. Son los únicos que protegen a la gente allí. Y estamos a favor del presidente, que es su comandante en jefe. Toda clase de terroristas se reunieron allí y están luchando contra nuestro Estado. Uno puede estar en contra de un gobierno o lo que sea, pero no con los métodos que vimos. Esta gente fueron utilizadas antes del siglo que vivió el profeta Muhammad. Esto es lo que hicieron en nuestro país. Parece que la historia volvió a repetirse. Poporul sirian și român, toți împreună să ne exprimăm dreptul nostru, că susținem guvernul, poporul și armata siriană care ne eliberează țara de tot felul de teroriști adunați din toate părțile de pe lume. Y Haitham Assad decía, toda clase de terroristas se han reunido allí para luchar